Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Si adivinaron bien, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto en el título, Kerem Bürsin ha roto el silencio, y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente con Hande Erçel? Es un tema que ha generado muchísimas especulaciones, y hoy vamos a intentar desgranar toda la información que tenemos para traerles un panorama lo más claro posible. Antes de sumergirnos en los detalles, si son fans de este tipo de contenido, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las que más ha capturado la atención del público. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Lo que comenzó como una especulación sobre una posible relación en la vida real, pronto se confirmó y se convirtió en una historia de amor que muchos seguían con ilusión. Compartieron momentos muy públicos, viajes, celebraciones, y sus seguidores sentían que eran parte de su día a día. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones a menudo están bajo el microscopio, y cualquier pequeña señal de cambio puede desencadenar un torbellino de rumores. Y es precisamente eso lo que ha sucedido en las últimas semanas. Tras un periodo en el que su presencia conjunta en redes sociales y eventos públicos disminuyó, las especulaciones sobre una posible ruptura o distanciamiento comenzaron a intensificarse. Los medios turcos y las cuentas de fans se llenaron de análisis, de fuentes cercanas y de teorías. Algunos decían que la distancia era la culpable, ya que ambos tienen carreras internacionales en crecimiento. Otros hablaban de presiones mediáticas o incluso de diferencias irreconciliables. La falta de confirmación o desmentido oficial por parte de ellos solo alimentó aún más la especulación. Era como un rompecabezas al que le faltaban las piezas más importantes. Pero ahora, la situación ha cambiado. Kerem Bürsin, conocido por ser generalmente reservado sobre su vida privada, ha decidido romper su silencio. Y esto es algo que sus fans esperaban ansiosamente. Recientemente, en una aparición pública en Turquía, Kerem fue abordado por la prensa y, ante las insistentes preguntas sobre Hande Erçel y su relación, dio algunas declaraciones que, aunque cautelosas, ofrecen un atisbo de lo que está sucediendo. Según los reportes de varios medios turcos como Aksam y Sabah, Kerem fue cuestionado directamente sobre si su relación con Hande había terminado o si estaban pasando por un momento difícil. Su respuesta, aunque no fue una confesión directa de ruptura, sí dejó entrever que las cosas no están en su mejor momento. Se dice que Kerem admitió que, si bien no quería entrar en detalles personales, la verdad es que la situación con Hande es compleja y que están atravesando un periodo de reflexión. Dejó claro que ambos son personas que se respetan y se aprecian, pero que la vida, y especialmente la vida pública, a veces presenta desafíos que uno no siempre puede controlar. Es importante destacar que Kerem no confirmó una ruptura oficial. En lugar de eso, utilizó palabras como complicado y periodo de reflexión. Esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría significar que están intentando superar dificultades y dándose espacio para pensar. Por otro lado, también podría ser una forma elegante de reconocer que la relación ha terminado o está en un punto muy crítico. El hecho de que haya decidido hablar, aunque sea de forma tan general, indica que sentía la necesidad de poner fin a la especulación desenfrenada o, al menos, de aclarar un poco el panorama para sus seguidores. Lo que también se ha podido inferir de estas declaraciones es que Kerem valora mucho la privacidad, tanto la suya como la de Hande. Mencionó que entiende el interés del público, pero que hay aspectos de su vida que prefieren mantener en el ámbito privado. Esto es totalmente comprensible dado el nivel de escrutinio al que están sometidos constantemente. Las relaciones en el mundo del espectáculo pueden volverse muy agotadoras cuando se convierten en el tema central de las noticias, eclipsando incluso sus carreras profesionales. Por otro lado, es importante recordar que Hande Erçel, hasta el momento, no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Su silencio podría deberse a varias razones. Quizás está esperando el momento adecuado para hablar, quizás prefiere dejar que Kerem sea el que maneje la situación mediática, o quizás simplemente prefiere mantenerse al margen y esperar a que las aguas se calmen.
En cualquier caso, su silencio mantiene abierta la puerta a la interpretación y a la continuación de los rumores. Los seguidores de la pareja, tanto en Turquía como a nivel internacional, han reaccionado de diversas maneras. Muchos expresan su tristeza y decepción, ya que esperaban que su relación fuera duradera. Otros, sin embargo, muestran empatía y respeto por la decisión de Kerem de hablar y por la complejidad de las situaciones personales. Las redes sociales se han convertido en un campo de debate, donde se analizan cada palabra y cada gesto. Analicemos un poco las posibles razones detrás de esta situación. Como mencionamos, las carreras de ambos están despegando a nivel internacional. Kerem ha estado trabajando en proyectos fuera de Turquía, y Hande también ha estado explorando oportunidades en el extranjero. La distancia física y las exigencias de sus carreras pueden ser factores muy importantes. Mantener una relación sólida cuando se pasa mucho tiempo separados y se está bajo constante presión es un desafío monumental para cualquiera, y más aún para figuras públicas. Además, recordemos que sus carreras como actores comenzaron en paralelo, y que juntos crearon un fenómeno cultural con Senkalkam. Si bien ese proyecto los unió de una manera especial, también los expuso a un nivel de fama y atención que puede ser abrumador. El paso del tiempo, las experiencias individuales y la evolución personal de cada uno también juegan un papel crucial en cualquier relación. Las palabras de Kerem sugieren un proceso de madurez y de priorización. Es posible que ambos se hayan dado cuenta de que, a pesar del amor y el cariño que se tienen, sus caminos profesionales y personales en este momento no se alinean de la manera que solían hacerlo. El periodo de reflexión podría ser una etapa para evaluar si pueden o desean continuar juntos, o si es mejor tomar caminos separados para poder enfocarse en sus aspiraciones individuales. Es fundamental, como seguidores, recordar que aunque los veamos como personajes públicos y como parte de una historia de amor de novela, son personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. El hecho de que Kerem haya hablado de complicaciones y reflexión, en lugar de un simple estamos juntos o hemos roto, nos indica que la situación es matizada. Podría haber una posibilidad de reconciliación, o podría ser el preludio de una separación amistosa. Lo más importante que podemos extraer de las declaraciones de Kerem Bürsin es que la especulación desenfrenada no es saludable ni respetuosa. Al dar una mínima explicación, intenta poner un freno a los rumores que seguramente le han causado estrés y preocupación, tanto a él como a Hande. Su mensaje implícito es que, independientemente de lo que suceda, merecen un poco de paz y discreción. En resumen, Kerem Bürsin ha roto el silencio sobre su relación con Hande Erçel, y sus palabras sugieren que están atravesando un momento complicado y de reflexión. No ha confirmado una ruptura oficial, pero sus declaraciones indican que las cosas no están en su punto más álgido. Las presiones de sus carreras internacionales, la distancia y las naturales evoluciones personales son factores que probablemente influyen en su situación. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta aquí en este vídeo. Ha sido un tema que ha generado mucha expectación, y esperamos haberles brindado una perspectiva más clara y un análisis detallado de la situación. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que es una señal de separación definitiva o una etapa difícil que podrán superar? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y antes de irnos, les recordamos lo más importante: si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante y actual sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.